Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Tadei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un placer estar con ustedes todos los miércoles después de las 7:30 de la noche aquí en la Ciudad de México. Un gusto entrar a todos los países que nos siguen, que comparten con nosotros, sobre todo países centroamericanos. Así que bienvenidos y bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Obed. Países centroamericanos y también sudamericanos. Sí, claro. Estoy viendo cómo ha entrado mucha gente de donde siempre, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Tantas ciudades, tantos lugares, tanta gente que bueno, con el deseo de aprender, quizás no en este momento en que hacemos el podcast en vivo, sino posteriormente, pues ya tomando en cuenta que a veces hay diferencias de 2, 3 horas en el horario, pues ellos ya lo ven después, pero lo veo con qué alegría también comparten con lo que dicen, cómo lo traspasan también a otras personas, cómo se lo reenvían, cómo se suscriben también a nuestro podcast para que todos los que quieran, yo les sugiero que lo hagan eso, que se suscriban, porque entonces así reciben siempre el aviso cuando hay un material ahí. Y bueno, a toda esa gente que con tanto interés nos sigue, ya estamos en 5,000 y tantos, ahora cumplimos un año y ya estamos en 5,000 y tantos. Alrededor de mayo creo que Sí, estamos cumpliendo, en la tercera semana de mayo cumpliremos, esperemos que ya andemos en los 6,000. Pero bueno, a toda esa gente con mucho agradecimiento les enviamos un fuerte abrazo y por eso nos esforzamos en ofrecerles materiales de calidad que sean una bendición para su vida, enseñanza que puedan utilizar, que puedan compartir, y ese es el objetivo de todo esto, ¿ven? Por supuesto. Y bueno, hace 8 días nos quedamos incompletos, José Luis. Se queda la segunda parte de esta última que... Sí, y también hoy nos vamos a quedar incompletos. Ok, ¿qué importa? Porque la verdad son tantas cosas. Te comentaba yo el otro día que cuando estoy preparando los temas y parece que ya acabé y no, pero aquí falta profundizar un poco más y aquí falta esto otro y aquí hay que explicar bien el porqué de lo que Salomón en sus enseñanzas está diciendo esto, ir a la profundidad. Y todo eso me lleva a seguir revisando, seguir investigando, a seguir reflexionando, analizando, escudriñando, con el fin de que esto quede perfectamente claro, perfectamente claro. Sí. Sin duda que hablar del tema del dinero, Obed, sí, es como hablar de política, es como hablar de religión, sobre todo porque muchas veces dentro de la religión al dinero se le liga como algo no positivo, ¿no? A la riqueza, en fin, ya hemos hablado muchas de esas cosas. Pero realmente, para hablar del dinero, como lo hacemos nosotros, pues lo hacemos desde un punto de vista maduro, desde un punto de vista objetivo. Eso de que aquí no pretendemos a nadie que a través de nuestras enseñanzas nos queramos beneficiar. Por el contrario, lo que queremos es beneficiar a mucha gente. Sí. Y en esto hay quien puede diferir, pues
Por eso existen tantas formas de pensamiento, por eso existen tantas religiones, por eso existen tantas teorías, tantos sistemas políticos, porque no todo el mundo piensa igual. Pero aquí el objetivo principal, en nuestro caso, pues simplemente es compartir lo que hemos aprendido, pero sobre todo lo que hemos experimentado. Porque hablar acerca de algo, compartir información, pues igual para la gente, simplemente van a recibir algo más en su mente. Pero cuando llevamos estas cosas a la experiencia, los resultados ahí están. Y esto es como aquel hombre a quien Jesús sanó y de ceguera, y luego los fariseos llegaban a preguntarle a ver qué había dicho, porque pues querían ver si lo agarraban en alguna palabra para condenarlo. Y él les dijo, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y yo en mi experiencia personal, que es lo que comparto, yo lo único que sé es que antes era un hombre con muchos problemas financieros, que no sabía administrar mi dinero, y con todo lo que he aprendido de esta sabiduría, que Salomón es profundo en este tema, lo único que sé es que ahora soy un buen administrador del dinero y gracias a Dios tengo libertad financiera. Y eso es lo que les comparto. Eso es lo que les comparto. Genial. Y dices una frase que la has compartido con el proyecto Aguiluchos, que es a partir del fruto que tienes en la mano, o sea, de la experiencia, como bien lo dijiste, pero que también viene de una enseñanza milenaria, ¿no? Que muchos pueblos las han tomado y que está escrita, y de ahí partes. Exacto. Sí. Y tú lo acabas de decir, tener el fruto en la mano. Sí. Porque hay quien habla, pero no tiene el fruto en la mano. Claro. Hay maestros en finanzas, pero no tienen libertad financiera. Y así en muchas otras áreas. Entonces, es muy distinto a hablar teniendo el fruto en la mano. Y creo que todos ustedes también que están en este camino y en este proceso, también están trabajando para tener ese fruto en la mano. Para mejorar en todos los sentidos en su vida y en uno de ellos económicamente. Claro. Y lograr prosperar. Y estamos trabajando en eso. Perfecto. Juntos. Pues continuemos entonces con la siguiente parte de las que hayan y las que vengan. Muy bien, pues voy a hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior. Que empezamos a ver al Padre, en la última del acróstico del Padre, la última D, al Padre como divulgador. Y expliqué perfectamente lo que era la diferencia entre divulgar y enseñar. Lo que nosotros hacemos aquí es divulgar una serie de principios para todos aquellos que les sean útiles. Y empezamos a analizar algunos de ellos. El primer principio del que hablamos fue el de tener una mentalidad de riqueza. Tener una mentalidad de riqueza es hablar, dije, propositivamente y de forma madura acerca de la riqueza. ¿Qué quiero decir de forma madura? Lo que yo decía hace un rato. O sea, sin esas cosas como que, no, es que, ¿cómo hacerte rico en 30 días? No, eso no existe, es mentira. Si alguien lee eso, la verdad, esa es una absoluta mentira. Hay un podcast, un Instagram que tiene un chico que tiene 3 millones de seguidores. 3 millones de seguidores. Y el chico habla de su forma de vida, de riqueza y tiene 3 millones de seguidores que ven cómo vive él. Pero ninguno de esos lo tiene y quisiera vivir como él. Pero piensa que eso es algo mágico. Así no es. No es. Esto no es. Eso es como la gente que subió de peso a lo largo de los años y luego quiere bajar ese peso en 30 días, en 60 días. Es imposible. Se tardó años en subirlo, pues hay que ir poco a poco bajándolo. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, la mentalidad de riqueza, decía yo, empieza por tener plena conciencia de quiénes somos y con base en ello, adoptar creencias, actitudes y hábitos que fomenten la expansión de nuestra vida en todos los sentidos, incluyendo la prosperidad. Y este punto de saber quiénes somos es porque, lo decía yo, somos creadores. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él es un creador, yo soy un creador. Y podemos crear muchas cosas, en beneficio nuestro y en beneficio de mucha gente más. Y no solamente para ello encontrar beneficios en el área financiera, sino también en el bienestar en general. Porque es un hecho. Nadie, absolutamente nadie va a lograr salud financiera cuando no tiene este fin en mente ni se ha preparado para ello. Es decir, la gente, pues como dije hace rato, muchas veces por su mente pasan ideas
de las cosas que quisiera tener, de las cosas que quisiera disfrutar, de los viajes, del carro, de la casa, del tipo de vida que le gustaría vivir, que le gustaría lograr. No solo en este tiempo, sino sobre todo en el futuro cuando llega a la tercera edad. Pero, ¿cuál es el punto? Que no sabe cómo lograrlo. No sabe cómo lograrlo. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado ni se les han dado herramientas útiles para alcanzar ese objetivo. Entonces, además, a la falta de educación financiera, otros le suman sus creencias disfuncionales acerca del dinero y la riqueza. A los que ven como algo negativo, o bien el conformismo, la apatía o la pereza para aprenderlo y actuar a favor de este objetivo. Es sabido que la deficiente circulación sanguínea provoca diferentes enfermedades, no solo trastornos en el organismo, también provoca malestar emocional, pues lo mismo sucede con el dinero. Cuando éste no circula libremente en la vida de las personas, lo que sucede es que produce afectaciones económicas. Literalmente están financieramente enfermos. Por eso el sabio rey Salomón, quien en decenas de sus escritos enseñó acerca del dinero y la riqueza, dijo: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y en esta enseñanza de Salomón hay una palabra clave que es honrar. Ella te honrará, dice aquí. Y esta palabra viene de una raíz hebrea que es kabed, que significa sentir peso. Y en sentido bueno, rico, honorable, riquísimo. Aquí hay algo muy interesante en esto, que es parte de lo que yo decía en un principio, Obed, acerca de ir entendiendo lo que muchas veces se ha leído de manera rápida. Cuando digo muchas, hay gente que lo ha leído cientos de veces. No sabemos de memoria estos versos, pero no se ha comprendido todo lo que ellos encierran. Y este significado se refiere a que quien siente peso experimenta una carga cuando al sumergirse en el estudio de la sabiduría se va descubriendo la importancia y responsabilidad que hay de esforzarse para crecer como individuos, por ser la mejor versión de sí mismos en las fases en las que se debe crecer y aprender para convertirnos en una persona sabia en términos de carácter y comportamiento. El resultado, en sentido bueno, es ser rico, honorable, riquísimo. O sea, si yo no siento peso porque no estoy creciendo como debiera, si yo no siento peso porque mi familia no tiene el bienestar que debiera, si yo no siento peso porque he estado estancado sin adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, si yo no siento peso en eso, pues obviamente eso no me va a mover a nada. ¿Sí? Definitivamente no me va a mover a nada. Por eso este significado de te honrará, o sea, sentir peso, te moverá a que reacciones, a que veas las cosas con toda su realidad y digas, esta no es la vida que me merezco, ni la vida que merece mi familia. Entonces, por eso es que a la abundancia en salud física, emocional, espiritual o económica, es importante concebirla como algo digno y meritorio para un hijo de Dios. Porque quien no vive en abundancia en sus tres áreas de vida, cuerpo o mente más bien, alma y espíritu, no está viviendo una vida normal. Ni es noble vivir solo para el espíritu, negando la mente, que es el alma, y el cuerpo, o viceversa. Porque ninguno es mejor o más santo que el otro. Los tres son igualmente importantes y ninguno puede vivir en plenitud si desprecia a alguno de los otros dos. Nadie puede estar completamente satisfecho a no ser que viva plenamente en cada una de estas tres áreas de vida. Y aquí es cuando hemos hablado en otras ocasiones acerca de que realmente cuando la gente separa la parte del bienestar económico, la riqueza y el dinero, de lo espiritual,
cuando lo separas como que hay un choque ahí, como que no puedes servir a Dios a dos señores. Ya lo hemos hablado, lo he explicado muchas veces, no voy a volver a repetir esto, pero como que ahí hay una división. Pues es que el bienestar económico me permite estar en paz para poder adorar al Dios en el cual creo. Y un día hablaba, te recordarás, de que en la belleza hay espiritualidad, ¿te acuerdas? Sí. Y mencionaba yo el caso de el tabernáculo. Sí. Y posteriormente el templo de Jerusalén. O sea, en esa fastuosidad, en esa belleza, en esa riqueza, ahí estaba la espiritualidad. Y la importancia de la conexión con esa fuente. Ahora, si nosotros vemos cuál era el elemento principal en el templo, era el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿De qué estaba hecha? De oro. De oro puro, de 24 quilates. Sí. Ahí estaba junta la belleza, la riqueza y la espiritualidad. Por eso es importante adiestrarnos y adiestrar a nuestra familia y a otros con una actitud correcta hacia el dinero y la riqueza. Primero, porque trabajar toda la vida, desgastarse para obtener dinero y a pesar de todo esto, no lograr libertad financiera, ese no es el plan de Dios para sus hijos. Lo vimos y lo voy a repetir ahorita. Las personas que salen de madrugada a su trabajo, desde muy temprano, con sueño, cansados, y regresan tarde en la noche, con el fin de obtener el dinero que les permita subsistir, ya ni siquiera vivir de forma extraordinaria, sino subsistir, que están además en deuda de manera crónica, viviendo por encima de sus medios, son malos modelos de conducta a los ojos de sus hijos. Y en el futuro, ¿qué va a suceder? Que ellos también van a reproducir esta misma conducta. Segunda, porque debemos aprender cómo materializar la riqueza que Dios ha creado para que la poseamos y la administremos, ya que con ella podemos hacer un bien mucho mayor que cuando no la tenemos. Si vemos una gran cantidad de industrias, nos podemos dar cuenta de que toda esta gente que ha creado industrias de todo tipo, sea lo que sea, han sabido materializar la riqueza. ¿Qué quiere decir con esto? Han sabido de la tierra sacar la materia prima para generar todo lo que vemos alrededor. Sea plástico, sea madera, sean telas, sea papel, lo que sea. Y a su vez ya procesados en lo que se convierten, todo eso ha salido de la tierra. Pero ellos han sabido materializar la riqueza. Yo podría tomar un montón de tierra en una carretilla y echar un pasto encima y irla a vender y seguramente nadie me la va a comprar. Pues, ¿para qué quieren eso? Pero si yo esa tierra y ese pasto la mezclo con agua y hago unos bloques, ¿verdad? Acá en México le llamamos sillar, una especie de adobe, pero el adobe es más delgado, más grande esto. Vemos casas de lujo construidas con estos sillares. Porque alguien mezcló la tierra con zacate y agua e hizo este producto y ahora se usa para grandes obras de ingeniería en casas de lujo. Esa gente está materializando la tierra. Y tercero, porque de manera madura y sin prejuicios es importante conocer la importancia del dinero, su valor, la forma de pensamiento que se debe tener hacia él y la manera en que éste se administra y se multiplica con base en lo que Dios dijo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre las aves, los peces y las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso lo dijo ahí en el verso 28 del primer libro del Génesis. Y como lo vimos la vez pasada desde el significado del lenguaje original, lo que él dijo, parafraseándolo, señaló: aumenten, crezcan y produzcan en cualquier aspecto, en cantidad, en ganancia mayor, en abundancia, y ensanchen mucho y engrandezcan la tierra, que esté llena de opulencia, para que puedan reunir, disponer, suministrar, saciarse y estar colmados y desbordados de ella. Sujétenla a su servicio, domínenla y estén a cargo de ella.
una instrucción precisa, una instrucción clara. Y eso es lo que hace mucha gente. La gente que ha generado riqueza es lo que ha hecho. Como dije ahorita, ha sometido la tierra. De la manera ha construido muebles de todos tipos. Del petróleo salen plásticos para una gran cantidad de industrias. De la tierra, las borregas o los borregos comen, producen lana y luego esa lana la procesan y se visten y se procesan y se fabrican ropa para vestir de gran calidad. Y así podría seguir señalando yo diversas cosas. Y señalé lo que dice este capítulo. Porque esto que voy a hacer es muy importante. Lo que voy a decir es muy importante. Como conclusión. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y vimos su raíz, ¿sí? Su raíz hebrea, de lo que significa bueno, Sí. que es To. ¿Lo recuerdas? To, no lo hemos aprendido. Que tiene diversos significados, que se encuentran diversos significados que se encuentran entre ellos en el sentido más amplio. ¿Que nos vamos a un corte? ¿Sí? Ok, perdón. Vamos a irnos a un corte. El ingeniero que tenemos problemas con nuestro micrófono, vamos a un corte y ahorita regresamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Tadei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Tadei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad. Entonces decía yo que de bueno, ya su raíz hebrea, ¿cuál es, Obed? Es Tob, ya lo hemos aprendido, que entre sus diversos significados se encuentran los siguientes, fíjense bien, así tal cual es lo que dice el significado en el lenguaje original. En el sentido más amplio, cosas buenas, bienes, abundancia, bienestar, prosperidad. Entonces, si esto fue lo que hizo Dios, pues por supuesto tenemos que estar en concordancia con su mentalidad y con esos principios. El segundo principio del que hablamos es que el orden financiero es resultado de la mentalidad de riqueza. El desorden financiero de la mentalidad de pobreza. Y que la gente que ha obtenido, decía yo, el premio mayor en la lotería,
pues es una muestra de que a estos hombres, esta situación, el haber ganado dinero, no los hizo hombres o mujeres ricos. Que antes el mayor porcentaje de ellos eran hombres o mujeres pobres sin dinero. ¿Qué sucedió cuando ganaron el premio mayor? Siguieron siendo hombres y mujeres pobres, solo que se habían hecho, por esa razón de sacarse la lotería, de mucho dinero. Y esa es la razón por la cual, como lo han demostrado diversos estudios, el 90% de esas personas volvieron a estar sin dinero después de cierto tiempo, porque su desorden financiero los ubicó de nuevo en el lugar en el que habían vivido, hasta antes de que se ganaran la lotería. Y mira, hay una historia que quiero compartir. Y es la historia de un rey allá en la antigüedad. Vamos a decir que es una fábula, pero que tiene una enseñanza muy importante. Este hombre, Obed, Sí. este hombre, un día, allá en el lugar donde él reinaba, vinieron los principales de la población y le dijeron, oiga, no es justo que haya personas que tengan más que nosotros. No es justo que haya personas que tengan mucho y nosotros tengamos poco. No, consideramos que todos debemos de vivir en esas circunstancias y queremos pedir que usted tome cartas en el asunto y haga que todos los bienes de toda la gente se repartan en partes iguales. El hombre los escuchó, les preguntó por qué creían que debían de hacer eso. Dijo, porque usted es un hombre justo y consideramos que esto es de justicia. El hombre lo aceptó. Habló a su vez con hombres que tenían mucho dinero. Era un hombre que era amado por su gente. Y entonces estuvieron de acuerdo. Tomaron toda la riqueza que existía, las tierras en ese país, y lo repartieron en partes iguales a toda la población. Tiempo después, años después, este hombre murió y su hijo lo sucedió en el trono. Pasaron algunos años y un día, nuevamente, vinieron los principales de la ciudad a decirle que querían, pues, que los bienes de todos se repartieran por partes iguales. Y les preguntó, ¿y por qué razón? Y la razón fue la misma, porque no es justo que unos tengan más y otros tengan menos, que unos vivan mejor y otros no vivan de esa manera. Entonces, este hombre sabio, porque había adquirido la sabiduría de su padre, llamó al pueblo y les preguntó, les dijo más bien, ustedes recordarán que cuando mi padre tomó la decisión de repartir los bienes a todos por igual, lo hizo con el propósito de que todos pudieran tener un nivel de vida de calidad. Ahora hay quien tiene una mayor cantidad de tierras, hay quien tiene una mayor riqueza, pero yo les pregunto, ¿a alguien de ustedes les obligaron a que vendieran sus bienes? Todos se quedaron callados. ¿Algunos de ustedes los obligaron a gastar indiscriminadamente lo que les habían repartido? Todos se quedaron callados. Dijo, como pueden ver, esto no cambiaría la situación. Ya lo hizo mi padre una vez, y si yo lo volviera a hacer, ustedes en cierto tiempo estarían exactamente igual. Y esta es una realidad. De repente, a niveles políticos se habla de distribuir la riqueza. Si eso se pasara en el mundo, después de ciertos años, nuevamente habría pobres y ricos. Gente que tendría muchas propiedades, yo no que no tendría ninguna. ¿Por qué razón? Porque esto no depende de que se le dé a la gente bienes por igual, sino más bien depende de sus malos hábitos financieros. Entonces, por eso en este punto concluí la vez pasada que la solvencia y éxito económico no depende de cuánto dinero se obtiene, sino de cuánto se conserva y multiplica a lo largo del tiempo. Así que para continuar con el tema del padre como divulgador, vamos a entrar a partir de este momento al tercer principio para lograr libertad financiera. Y este principio dice, el fundamento del orden financiero es
la integridad. Alguien podría preguntarse, ¿qué tiene que ver la integridad con el dinero? Todo. Porque el dinero trae consigo una serie de responsabilidades que son fundamentales para mantener una situación financiera saludable en el presente y a largo plazo alcanzar la libertad financiera. Porque tener dinero o no tener dinero, administrar bien o mal el dinero, lograr libertad financiera o vivir limitados y en la esclavitud de las deudas está íntimamente relacionado con la integridad con que se actúa hacia el dinero. Entonces voy a mostrar lo que integridad significa y cómo opera en la relación con el dinero. En su libro de los Proverbios, escrito hace 3000 años, el sabio rey Salomón enseñó acerca de la importancia de la riqueza y el dinero. Y por eso él escribió, el que anda en integridad vive confiado. La palabra integridad, que viene del vocablo hebreo tom, significa completo. Y estar completo o entero es lo que permite que algo funcione. Vivir confiado, a su vez, significa tener una sensación de seguridad y tranquilidad en todos los sentidos. Implica bienestar emocional, paz, felicidad, alegría y confianza para enfrentar desafíos y tomar decisiones con seguridad en los eventos futuros, porque se cuenta con los recursos y la capacidad para superarlos y para hacer que las cosas funcionen para bien. Y este es el resultado de vivir con integridad. Repito, este es el resultado de vivir con integridad. Y voy a explicar esto. Ser o estar completo describe aquello que es de una pieza, que no carece de alguna de sus partes. Y cuando, como individuos, somos o actuamos de forma completa, eso nos da funcionalidad. Por ejemplo, tomemos a una silla. Si a esta le falta una pata, ¿qué sucede? No tiene funcionalidad, porque le falta integridad, está incompleta. Si queremos que la silla funcione, ¿qué debemos hacer? Hay que restaurar su integridad, ya que la funcionalidad es la capacidad que permite que algo cumpla con su propósito o desempeñe su función de manera efectiva y eficiente. Como individuos, somos disfuncionales cuando no tenemos la capacidad para cuidar de nosotros mismos en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestros momentos de descanso, de ocio, o en nuestro bienestar emocional. Cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades económicas en un nivel completo y satisfactorio, y tampoco podemos contribuir a la vida de otros. Porque esto solo es posible cuando se actúa con integridad hacia el dinero. Hay gente que tiene problemas financieros y creen que si tuvieran más dinero, sus problemas se resolverían. Pero esto nunca va a suceder porque su falta de funcionalidad financiera no se debe a que les haya faltado dinero. Se debe a que no manejaron su dinero con integridad. Y pensar que con más dinero lo resolverían es darle poder total al dinero sobre su vida. Así que voy a mostrar cuál es el proceso para actuar con integridad hacia el dinero. Y lo primero que debemos comprender, y de lo que la mayoría no es consciente, es que el área del dinero, como cualquier otra área de vida, está regida por acuerdos. Y es el cumplimiento de esos acuerdos lo que hace que todo en la vida funcione y se evite el caos. Lo repito, todo, absolutamente todo en la vida, incluido todo en lo que actuamos, funciona a través de acuerdos. Porque si volteamos a nuestro alrededor, veremos en las avenidas semáforos controlando el tránsito, empresas de todos tipos regidas por un horario, niños y jóvenes asistiendo a las escuelas y universidades, familias viviendo en sus hogares, lo que sea. Podemos ver muchas cosas. Ahora, ¿qué hace la sociedad, las empresas, las instituciones, los hogares para que funcionen? Los acuerdos que han establecido en ellos.
Por eso los autos se detienen cuando el semáforo está en rojo y transitan por la avenida cuando está en verde, porque existe un acuerdo sobre eso. Lo mismo sucede con los trabajadores de una empresa. Entran y salen a una hora determinada por un acuerdo que existe. Por la misma razón, los niños van a la escuela en cierto horario y van uniformados, porque eso es el acuerdo que existía en la escuela y que aceptaron cuando se inscribieron. Por eso hay normas de conducta en un hogar, porque son acuerdos que los padres han definido para los hijos que cuando no se cumplen, como lo dije antes, son causa de conflictos y caos. Y también podemos hacer acuerdos con nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es un pacto en el que de manera clara y precisa se determinan normas, reglas, compromisos o códigos de conducta que crean obligaciones, responsabilidades y todas esas cosas, compromisos que deben cumplirse. Y su cumplimiento es lo que garantiza que lo que se acuerde va a funcionar, se va a llevar a cabo. Por ejemplo, pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría disfrutar de un nivel de vida satisfactorio, sufragando sus gastos sin que tuvieran que trabajar por obligación? Yo creo que a todos, ¿verdad? Eso, dije en el podcast anterior, se llama libertad financiera. La capacidad que se tiene para solventar todos los gastos sin sacrificar nivel de vida y sin tener que trabajar por obligación. Esta debe ser la meta que todos deben considerar. Y miren, déjenme explicarlo. Hay muchas personas en la actualidad que tienen libertad financiera. Voy a poner algunos ejemplos, porque libertad financiera no significa tener las arcas llenas de dinero, de bienes, no. Ya dije que es la posibilidad de vivir en el nivel de vida que la gente vivía sin que tenga por obligación que trabajar. Entonces, hay muchas personas que a través del trabajo de años han logrado una jubilación. En el gobierno es muy común esto, entre los maestros, entre los empleados gubernamentales, que cuando se jubilan reciben una jubilación. Y muchos de ellos viven dignamente con lo que reciben. No tienen una gran cantidad de dinero, pero tienen libertad financiera. Pero no todos tienen esto. Y como lo expliqué la vez anterior, en algunos casos, cuando esa jubilación no tiene un nivel de cierto, pues diríamos de cierto tamaño, de cierta cantidad, la inflación se los va comiendo. En México, los niveles de pobreza extrema son enormes. Millones de personas que viven en pobreza extrema. Pobreza extrema significa que no tienen ni siquiera los elementos más básicos para alimentarse. ¿Y por qué razón? Pues porque nunca aprendieron acerca de estas cosas. Lo cierto es que una inmensa mayoría no logra la libertad financiera por las siguientes razones. Porque nadie se los ha enseñado de forma explícita y clara, ni dirigido hacia ese fin que es posible cuando se actúa con integridad hacia el dinero. Segundo, por falta de disciplina financiera derivada de viejos hábitos. ¿Por qué razón? Porque el niño desde pequeño aprendió algo. Cuando llega con el padre, ¿y qué le dice al padre? Papá, dame dinero ¿para qué? Gastarlo. Dame dinero para gastar. Nunca dice, papá, dame dinero para ahorrar. No, dice, dame dinero para gastar. Entonces, en cuanto recibe dinero, él trae un patrón, que ese dinero que recibe hay que gastarlo. Sí. Yo recuerdo cuando yo era niño, que un día me dieron 20 pesos era una fortuna en aquel entonces, ¿verdad? Eso quiere decir que ya tengo bastantes años. Y yo me acuerdo que puse dinero sobre el mostrador y empecé a pedir lo que quería. Y luego dijo, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Todavía me alcanza? Sí, pedía más cosas. ¿Qué más? Ah, todavía me alcanza. Imagínense, en aquel entonces los dulces costaban 5 o 10 centavos. Es decir, salí con una bolsa llena de cosas. ¿Por qué? Porque gasté hasta que se acabó. Y eso es lo que sucede en los patrones de conducta que muchos tienen. Y tercero, porque muchos solo piensan en vivir lo inmediato en lugar de pensar en el beneficio a largo plazo.
Entonces, vamos a ver en la práctica cómo actúan los acuerdos. Existen dos tipos de acuerdos. Los primeros se llaman acuerdos implícitos. Los acuerdos implícitos son todos aquellos que un grupo o sociedad en cierto momento estableció para que la forma de conducirse en una determinada área haga que las cosas funcionen. Existen miles de ellos. Ya mencioné algunos ejemplos, como pararse ante el rojo cuando va uno circulando por la calle en un automóvil, o las reglas que en una escuela o en una empresa. Solo para dar más luz, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar a que nos atiendan y hay una fila. Sabemos lo que debemos hacer, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, ¿qué va a suceder? Va a generarse un conflicto. Esto es lo que se llaman acuerdos implícitos, los cuales fueron determinados desde antes, incluso de que naciéramos, y estamos obligados a cumplirlos. No son opcionales, no están sujetos a negociación, y cuando no los cumplimos, va a haber caos y consecuencias graves. Lo mismo sucede en el ámbito financiero. Hay acuerdos implícitos, algunos de ellos que están ligados al sentido común. No gastar más de lo que se gana o no derrochar el dinero. No hacerse de deudas que no se pueden pagar o ahorrar para tener un fondo de emergencia para el futuro. ¿Se generará un caos económico si no se honran? Por supuesto. Y la muestra está en todos lados, en todo país y en toda ciudad. Lo mismo aplica para cualquier otra área de vida. En el trabajo, la familia o la salud, existe una serie de acuerdos implícitos que cuando no se cumplen, llevan a la gente a perder su empleo, a crear conflictos familiares o a la pérdida de la salud, y va a haber caos en su vida personal. El otro tipo de acuerdos son los acuerdos explícitos. Existen a partir de que los creamos con alguien más o con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo, una tarjeta de crédito o una hipoteca, estamos haciendo un acuerdo, o sea, un contrato, un convenio, todo eso es un acuerdo. En ese acuerdo estamos determinando cuándo vamos a pagar, qué día exactamente debemos de pagar, qué sucede cuando no se paga en el momento que se definió. Por supuesto, va a haber intereses, más el impuesto de los intereses. Y cuando esto se va sumando, hay gente que un día tuvo una tarjeta de crédito, recibió una tarjeta de crédito hace años, y durante toda la vida lo único que ha hecho es pagar el mínimo. ¿A qué está esclavizado? A esa tarjeta de crédito. ¿Y cuál es el tributo que paga? Los intereses con los que abona cada mes. Si esa gente tomara sus estados de cuenta de años, hiciera una suma de todos los intereses e impuestos que ha pagado, se quedaría espantado. Puede decir que ha trabajado meses solo para pagar intereses. Entonces, todas estas cosas que hacemos, que son acuerdos explícitos, también no es una promesa de vacaciones a los hijos o definir que se va a bajar de peso. Son acuerdos explícitos que hacemos con alguien más o con nosotros mismos por decisión personal, que si no los cumplimos, estamos actuando con falta de integridad. En una ocasión, en un seminario que yo daba acerca de la importancia de honrar la palabra, justamente cuando hacíamos un ejercicio, de que decía yo, escriban, si su esposa les hiciera un reclamo o sus hijos les hicieran un reclamo, ¿qué tipo de reclamos les harían? Y recuerdo muchos casos, pero uno de ellos, que fue común entre varios, que prometí llevarlos de vacaciones y no lo hice. ¿Y por qué no los hizo? Pues porque no había dinero. Esa es la realidad, porque no tenían dinero. ¿Y por qué no tenían dinero? Porque no se habían administrado bien. Y como eso podemos encontrar muchas promesas incumplidas. Por eso mucha gente pierde sus bienes, se los embargan. Por eso
muchas personas van a la cárcel. Por eso muchos otros tienen que buscar un trabajo extra para poder sobrevivir, porque no han comprendido la importancia que tiene la integridad en el manejo de su dinero. Ahora bien, los acuerdos para que se cumplan requieren de ciertos pilares. Estos pilares son valores que en su conjunto se llama carácter. Porque el carácter es el conjunto de valores que nos permiten actuar en toda circunstancia de vida con normas elevadas de conducta. Por lo tanto, lo que cada quien hacemos con nuestro dinero va en función a la solidez de nuestro carácter o a la falta de él. Y el primero de ellos es el valor que le damos al dinero. Ya en un podcast anterior expliqué que valorar el dinero es valorar nuestra vida. ¿Lo recuerdas, Obed? No me acuerdo. Porque intercambiamos ¿qué? ¿Vida por qué? Vida Por salud, por dinero. Por dinero. Porque intercambiamos vida por dinero. Entonces, si nosotros intercambiamos vida por dinero, quiere decir que si yo no valoro el dinero, ¿qué no estoy valorando? Mi vida. Exacto. ¿Correcto? No estoy valorando mi vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener bien claro esto. Bien claro esto. Recuerdo que un día en un seminario que hice, al final llevé a cabo un ejercicio. Después de haberles explicado todas estas cosas que estoy explicando aquí, que la gente lo estuvo aprendiendo, fue un seminario completo de 2 días. Al final hice un ejercicio y dije, ahora vamos a hacer un ejercicio, van a juntarse 5 personas y entre las 5 personas van a juntar 500 pesos. Y el ejercicio es que van a quemar ese dinero. Pero tienen que estar de acuerdo todos. Si alguno no está de acuerdo, no hacen el ejercicio. Y claro, mucha gente discutía, pero ¿cómo vamos a quemar? Si nos acaban de enseñar que hay que cuidar el dinero. Y hubo quien se atrevió y dijo, no, pero es por algo nos lo están enseñando. Y entonces hacíamos el ejercicio, había alguien que estaba con un plato con una vela, y entonces llegaban todos, el grupo de 5 muy contentos que iba a quemar su dinero, sacaba el primer billete y empezaba a quemarlo. Y entonces yo le decía, ¿por qué haces eso? Le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Así, pero con autoridad, ¿por qué estás haciendo eso? Se me quedó viendo, pues es que tú dijiste, ¿sí? Pero también dije que no importa quién les dijera las cosas, así fuera su papá, su guía espiritual, su líder, quien sea, que fuera contrario a proteger el dinero, no debieran hacerlo. Se quedan así. Entonces ya suavicé la cara y les dije, esta es la enseñanza del ejercicio. Y todos los días hay gente que literalmente, en forma de cigarro, quema su dinero. Hay quien lo quema en cosas verdaderamente tontas. Es muy importante comprenderlo. Sí. Todos los días vemos gente quemando, literalmente quemando su dinero, haciéndolo polvo, haciéndolo trizas. Un administrador de riqueza sabio ve un capital inicial en cada moneda, en cada dólar, en cada peso. Porque de la misma manera que una diminuta semilla que tiene el potencial de transformarse en un poderoso árbol de manzanas, cada peso tiene el poder de crecer hasta llegar a convertirse en un gran árbol de dinero. Ya lo dije antes. ¿Existen los árboles de dinero? Sí, sí existen. Sí. Quien tiene árboles de aguacates, tiene árboles de dinero. Quien tiene árboles de mangos, tiene árboles de dinero. Literalmente, tiene árboles que nomás cambia el producto por dinero. Pero aún si fuera una empresa, decía, tiene árboles de dinero. Tiene un taxi, tiene árboles de dinero. Porque le está produciendo dinero. Entonces, quien no valora el dinero, fácilmente se deshace de él. Y por eso, difícilmente se convertirá en administrador de riqueza, al gastarlo de forma inconsciente e irracional, convirtiéndolo en nada. Como lo dije, literalmente quemándolo. Y la gente que no valora el dinero, ni la gente que a base de esfuerzo ha creado riqueza y dinero, pues esta gente se mantendrán alejados del dinero porque no han sabido administrarlo. Salomón lo dijo así: las riquezas atraen muchos amigos,
mas el hombre es apartado de su amigo. Esto es verdad. Esto es verdad. Tú recordarás que hace unos días platicábamos y te decía yo no me reúno con cualquier persona. ¿Por qué? Porque yo solamente me reúno con gente que tiene algo que me aporte a mi vida. Y obviamente hay mucha gente de las que yo he aprendido estos principios y estas cosas son las que me han llevado al nivel donde ellos estaban, que me fueron guiando. Y por eso yo ahora trato de contribuir a la vida de otras personas, por la misma razón. ¿Por qué? Porque esto es lo que enriquece. Voy a hablar con alguien que habla de tonterías, que no cuenta nada. No. Eran mis amigos antes. Los he separado de mí, con todo y que eran mis amigos. Y eso es lo que quiere decir Salomón en este punto. ¿Por qué razón? Porque justamente no tienen algo de valor que aportar a la vida de los que quieren prosperar. Porque, escuchen esto, el dinero a nadie lo lleva a ser rico. De hecho, el dinero puede volver rico o pobre a cualquier persona. Y todos los días millones de personas prueban este hecho. Pues muchos, aunque lograron tener mucho dinero, lo gastaron hasta empobrecerse y hundirse en las deudas, mientras que otros producen riqueza con él. Otro hecho es que el dinero tampoco a nadie convierte en mala persona. Ya lo dijimos, el dinero no corrompe, nada de esas cosas que se dicen. Es la ignorancia acerca del dinero y la riqueza y la ignorancia acerca de sí mismo lo que hace que muchos cuando tienen o no tienen dinero se corrompan, roben, defrauden, hagan todas esas cosas en contra de otros y en contra de sí mismos. Por eso el camino hacia la riqueza está cubierto de vidas destrozadas. Las vidas destrozadas de aquellas personas que han sido descuidadas en el manejo del dinero. Por lo tanto, quien quiera ser un administrador de riqueza debe valorarla, saber cómo cuidar de ella, cómo nutrirla y cómo multiplicarla. Y la parábola de los talentos, de la que hablé en el podcast anterior, es la demostración clara que al mal administrador le es quitado la riqueza que tiene, pero al buen administrador siempre le será dada más. El segundo pilar para poder honrar un acuerdo en el tema del dinero es controlar precisamente el dinero. Y la pregunta es, ¿controlan sus gastos o son sus gastos los que los controlan a ustedes? Quienes viven con insolvencia financiera, la causa no es porque les falte dinero, sino que no tienen la disciplina para controlarlo y canalizarlo en los gastos correctos. Y cuando la disciplina escasea, los problemas financieros aparecen. Salomón dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y el barbecho es el arado que se ha hecho a la tierra, cuyo objetivo es preparar el suelo antes de sembrar. Y Salomón, con la palabra barbecho, estaba transmitiendo un mensaje de oportunidades por el potencial de abundancia que la tierra ofrece para aprovechar sus recursos disponibles cuando se siembra algo en ella, cuando se pone una semilla en ella. Y cuando añade, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, estaba dando a entender que a pesar de que los pobres tienen acceso a oportunidades, recursos o potencialidades, los desaprovechan y desperdician debido a su falta de juicio, a causa de la falta de educación en los temas de manejo del dinero. Y esta falta de sabiduría y discernimiento es lo que los lleva a decisiones financieras imprudentes, como el gasto desordenado, la falta de ahorro y el endeudamiento excesivo. Y por eso destaco aquí la importancia de la paternidad, de actuar con paternidad en el tema de la educación financiera, para enseñar sabiduría en el manejo de los recursos disponibles a fin de que aquellos a quienes se enseñen hagan un uso efectivo de sus recursos. Ahora, ¿cuál es la forma ideal para tomar control del dinero cuando se quiere eliminar para siempre las deudas y generar excedentes de dinero para poder ahorrar y alcanzar en el futuro libertad financiera?
Salomón nuevamente nos da la clave cuando en su libro de los Proverbios dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Si lo observas, Obed, aquí Salomón estaba utilizando una metáfora hablando de pues, lo que la gente manejaba, ¿verdad? Ovejas y cabritos. Era como la moneda de aquellos tiempos. Y esto es muy importante, la profundidad que esto tiene, porque Salomón utiliza esta metáfora para transmitir la importancia de la sabiduría, prudencia, responsabilidad y compromisos activos que deben hacerse para controlar, dar atención y tener cuidado en la administración del patrimonio familiar que se tiene a cargo, como un legado que se puede dejar a favor de las generaciones que vienen después. Y mira, lo voy a compartir con una experiencia y después de esto aquí vamos a dejar nuestro tema del día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo. Como lo he dicho en muchas otras ocasiones, yo tengo una empresa. Es una empresa que empecé muchos años atrás. Y desde siempre yo pensé en que iba a ser una empresa generacional. Y quiero decir que esa empresa la iba a ir llevando y cuidando para que después vinieran mis hijos y se hicieran cargo de ella. Y lo mismo se lo digo a ellos, tienen que cuidarla y protegerla para que después sus hijos, algunos de sus hijos, los que quieran, se hagan cargo de ella. De mis 4 hijos, 3 están en la empresa. ¿Sí? Uno en el área de ventas, uno en el área de operaciones y uno en el área de administración y finanzas, mi hija. Pero, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es a lo que quiero llegar? En la empresa, porque estamos hablando de cómo controlar el dinero. Sí. La forma de controlar el dinero, que lo voy a explicar después, voy a hablar del proceso, por ahorita solamente lo digo, la forma de controlar el dinero es a través de un presupuesto. O sea, las empresas estructuradas, establecidas, tienen un presupuesto de gastos anual. Establecen por año, por mes, tras mes, el año completo, cuánto es lo que van a gastar en salarios, en renta, en luz, en impuestos, en gasolina, etc. Toda lista de gastos lo hacen. Y cuando termina el mes, se pone los gastos que se hicieron para comprobar si se sujetó al presupuesto. O en ocasiones surgen cosas que estaban en el presupuesto y entonces se ve, también ahí se reflejan esos gastos. Pero ¿qué sucede? ¿Para qué sirve eso? Para darnos cuenta si estamos administrándonos bien. Es de sentido común. Sí. Muchos pequeños negocios, mucha gente que se dedica, que pone un negocio, no hace esto. Y esto es también para aprendizaje de quien tenga un negocio y esté escuchando esto. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque cobra, mete la bolsa, papá, me das para los útiles, saca de la bolsa, para el gasto de la bolsa, ganó dinero en la bolsa. No hay un orden. Y he visto en ese nivel personas que les empezó a ir bien y se compraron el carro último modelo y empezaron a viajar y a gastar y al rato no tenían dinero para el negocio y fracasaron. ¿Por qué? Porque no tenían control sobre el dinero. Y la única forma de controlar el dinero es a través de un presupuesto. Y comparto mi experiencia porque es lo que yo vivo. Como yo les dije, yo les hablo justamente pues de lo que yo he vivido, mi propia experiencia. Y deben considerarlo para tener orden financiero y controlar los recursos sujetándose a un presupuesto. ¿Por qué razón? Porque nos permite planear cómo vamos a gastar el dinero y visualizar si en lo que se gasta es en lo que se planeó. Porque con ello podemos corregir cuando no se ha hecho y cuando surgieron gastos, como dije, que no estaban previstos para ajustarlos, podemos hacerlo en otro rubro. Y esto además, muy importante, evita la tentación de gastar dinero en cosas que no se deben. Ahora, cuando de hacer un presupuesto se trata, algunos de inmediato ponen una objeción. Tengo que gastar todo lo que gano para vivir, así que a mí no me serviría de nada hacer un presupuesto. Pero los principios que estamos viendo relacionados con el dinero tienen como objetivo lograr que los recursos económicos
cubran las necesidades, que sobre, y con eso que sobre, que se multiplique. Y para que esto suceda, se requiere de acciones efectivas y directas. Y esta es la función que cumple un presupuesto. Salomón señala la clave de esto con la siguiente enseñanza. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Y aquí nuevamente me regreso a la parábola de los talentos. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. A uno 5, a otro 2, a otro 1. Condenó al que no produjo, premió a los que produjeron. Fíjate bien. Y eso es lo que está diciendo aquí cuando habla de administrar los recursos que nos diré del Señor. Porque no somos dueños de lo que tenemos. Solamente somos administradores. Pero quien administra bien recibe honra. Y la palabra honra, que viene de kaved, significa en sentido bueno, rico, honorable, riquísimo. Está muy claro. Quien cuida la higuera, comerá su fruto. Y por parte del Señor recibirá honra. La gente que tiene grandes riquezas es porque las ha administrado bien, no es porque las ha despilfarrado. Pero repito, desde la inmadurez, mucha gente señala, no, pero esa gente, como si fueran algo malo. Yo conozco y he leído de muchos hombres, ya lo he dicho antes, Warren Buffett, uno de ellos, un hombre que vive en la misma casa en la que vivió cuando él empezó a trabajar. Tiene 40 años viviendo en la misma casa. No usa carros de lujo, no usa trajes de lujo, no es ostentoso en lo que hace. Dona miles de millones de dólares a favor de otros. Porque ha entendido perfectamente que es un administrador de riqueza. Y lo mismo vemos otras marcas, como Ford, por ejemplo, porque todas las empresas tienen algo que vamos a ver después, que un porcentaje de sus ganancias las dan a favor de otros. Pero en Ford, por ejemplo, vemos una empresa generacional. El hombre que fundó Ford pues fue Henry Ford, allá en los principios del siglo pasado, cuando apenas los carros empezaban a aparecer en el horizonte. ¿Y qué sucedió? Pues llevan varias generaciones y ahí está la empresa funcionando. Entonces, cada uno de ustedes que me escuchan, es importante, se los digo por la experiencia, que comprendan que lo que tienen es el patrimonio familiar. Es como si su familia les hubiera dado a eso administrar, y que si no son buenos administradores de ese patrimonio, pondrán a su familia en muy malas condiciones financieras. Y de ahí la importancia de hacer un presupuesto, de hacer un plan financiero. Pero ¿cómo se debe de hacer? Eso lo veremos en la próxima sesión. Genial, ¿okay? Genial. Permíteme saludar a quienes están ahorita en vivo. Alejandra, Saúl Díaz, Reynoso. Todos te saludan a ti y muchas gracias. Te dicen Miguel Pérez también. Saludos, un gran abrazo. Jorge Luis Amezcua, saludos desde San Diego. Gracias, un abrazo, mi estimado Jorge. Pues muchas gracias, José Luis, y continuamos entonces dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días para seguir platicando acerca de esto. Y lo más importante, enséñenlo a sus hijos, si piensan por sus hijos, enséñenlo. Es el propósito de Dios para sus hijos, que tengamos libertad financiera. Nos vemos en la próxima sesión.